Hola a todos, pues mirad, ya sabéis que de vez en cuando, bueno, ya sabéis que no puedo responder a todos los comentarios, pero los leo y los correos electrónicos y todo lo leo. Entonces, ¿qué hago cuando muchas personas me hacen una misma pregunta? La apunto. Entonces, hoy voy a responder a unas cuantas preguntas que me ha hecho mucha gente. Y ya de paso, pues nos despedimos del 2022 que ya está finiquitado, ya lo que queda es mero trámite. Entonces, tengo por aquí apuntadas en un papel preguntas que me habéis hecho, ¿no? Entonces, ya para despedir el año, pues voy a responder a vuestras preguntas y ya está. Bueno, pues voy al lío. La primera pregunta, ¿qué significa curar con cobre? El cobre es un fungicida, es decir, mata los hongos. Los hongos aparecen sobre todo por la humedad, ¿no? Entonces, los hongos no afectan solamente a las personas también, o a los animales, también a las plantas, ¿no? Entonces, el cobre se sulfata con cobre, por decirlo de alguna manera, a los árboles, precisamente para eso, para quitarles los hongos y todo. Pero se tiene que hacer cuando no haya humedad, cuando esté el ambiente un poco seco, ¿no? Si no, no tiene sentido. Entonces, la finca que estamos preparando, cuando llegue la primavera, le daremos una cura de cobre para que los árboles se curen de los hongos que puedan tener y no aparezcan más hongos. Y al final, pues todo se hace para que el árbol esté lo más sano posible, ¿no? No solamente, ya digo, a modo curativo, sino también a modo preventivo. A un árbol sano se le puede dar una cura de cobre, es como espolvorearle cobre, por así decirlo, pulverizarle cobre en líquido, ¿no? Pues eso, para que no le aparezcan hongos o si los tiene, para que se cure. Vale, segunda pregunta. ¿Cuántos años tiene mi hermano y cuántos hermanos tengo? ¿Cuántos hermanos somos? Mi hermano, bueno, solamente somos dos hermanos, yo y mi hermano. Yo soy la mayor, que tengo 28 años, ya lo sabéis, y mi hermano tiene 23. Nos sacamos 4 años y medio. Yo nací en el 94, él nació en el 99. Y cuando yo nací, mi padre tenía 20 años y mi madre 23. Así que echad las cuentas. Vale, la tercera pregunta. Esto me lo han preguntado varias personas porque no lo entienden y si no tienen ganado es lógico que hagan estas preguntas. ¿Qué depredadores entran en las naves donde duermen, o en las cuadras donde duermen las ovejas para que los perros duerman con ellas? Es decir, ¿por qué me imagino que la pregunta quiere decir que eso, si las ovejas están encerradas y los perros tienen que dormir con ellas dentro, ¿cómo es posible que pueda entrar un depredador si están encerradas, no? Pues a ver, ya os he dicho muchas veces que no sabemos con exactitud si aquí hay lobos o no. Pero bueno, los lobos saltan igual que los mastines, saltan y saltan bastante, igual que un mastín. Entonces, por las porteras y por las alambradas saltan perfectamente. Entonces, la nave nuestra, si está una puerta abierta o no está cerrada hasta arriba o lo que sea, un lobo podría perfectamente entrar en caso de que los hubiera, que no voy a decir que los hay porque realmente no lo sé a ciencia cierta, si lo supiera lo diría. Pero bueno, los zorros, por ejemplo, no solamente saltan, un zorro se puede subir a un tejado, se puede subir, puede pasar por una ventana, puede pasar por un agujero chico, un garduño también, una jineta, un tejón, todos esos depredadores son como los gatos, ¿no? Un gato trepa por cualquier sitio prácticamente y puede entrar en una nave, por una ventana, por una rendija, o prácticamente por cualquier sitio. Entonces, los depredadores muy pequeños lógicamente no afectan al ganado. O no afectan normalmente. Tienen que encontrarse en una situación muy vulnerable para que un depredador pequeño, como por ejemplo un meloncillo, ataque a una oveja o a un cordero. Hay casos de ataques, a mí me han matado ovejas y corderos los meloncillos, pero era sobre todo cuando no tenía apenas mastines o eran muy pequeños y no podían proteger al ganado. Pero concretamente dentro de la nave sí podían entrar. Si yo no tuviera perros, seguramente que encontrarían la forma de entrar los zorros, los meloncillos o lo que fuera, ¿no? Entonces sí que me podrían acabar con los corderos. ¿Por qué? Porque aunque las ovejas estén encerradas en la nave por la noche y no hagan ruido, la paridera huele muchísimo. Es decir, a lo mejor nosotros no lo notamos, pero cuando hay una paridera, eso huele a kilómetros. Huele a kilómetros. La otra noche, cuando bajamos pues atender al ganado, a los corderos y todo, porque ya sabéis que aquí en Paridera se trabaja mañana, tarde y noche, había un zorro asomado en el prado de enfrente de la finca mía. Un zorro ahí asomado y hay muchísimos más aunque no los veamos. Entonces a nosotros no nos huele, pero las parideras huelen a kilómetros y eso atrae muchísimo a todos los depredadores. Entonces, los perros tienen que dormir con el ganado y tienen que estar cerca del ganado. Y a ser preferible el ganado encerrado por la noche por eso. Porque por la noche se te puede despistar algún animal, quedarse para ahí, los mastines a lo mejor no se enteran, yo qué sé, son animales también fallan, ¿no?
y te puedes quedar sin una oveja o sin un cordero. Entonces, por eso los mastines tienen que dormir dentro de la nave con las ovejas, porque hay depredadores que son muy hábiles y muy ágiles y pueden entrar por el sitio menos esperado. Cuarta pregunta, ¿cómo controlamos los ciclos de celo de las ovejas y cuándo soltamos a los machos con ellas? Bueno, nosotros somos pequeños ganaderos. ¿Eso significa? Que tenemos pocas cabezas de ganado. Entonces, cuando tienes pocas cabezas de ganado, aunque sean 100, 200 o 300, yo diría que hasta 300, realmente no es... Las ovejas se sincronizan, como todos los animales, ¿no? Tienden a sincronizar el celo. Entonces, lo normal, y de hecho a nosotros nos pasa, es que todas las ovejas más o menos salen todas en un mes en celo y todas se quedan preñadas en un mes. Lo que significa que luego cuando van a parir, todas paren en un mes. ¿Qué pasa? Que a lo mejor cuando hay ganaderías de 1000 ovejas, de 900 ovejas y tal, no se puede tener a los machos con ellas. Nosotros siempre tenemos a los machos con las ovejas porque de momento no hace falta que los separemos porque nosotros no hacemos lotes. La gente que tiene cientos o miles de ovejas sí hacen lotes, o por lo menos hasta donde yo sé. ¿Qué significa hacer un lote? Significa que si tú tienes 1000 ovejas, separas a los machos para que no las queden preñadas, es decir, las ovejas están en un sitio y los machos en otro, y coges 300 ovejas y las encierras con los machos, o las pones en una finca con los machos. Los machos cogen a esas 300. Entonces tienes de 1000 ovejas, tienes 300 preñadas y las otras no. Entonces, ¿qué haces con eso? Controlar. Voy a hacer que se queden preñadas 300 este mes. Dentro de 2 meses otras 300, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, no tienes una sola paridera de un tirón, sino que tienes varias parideras durante todo el año, por así decirlo. Y de esta manera es mucho más fácil gestionar lo que es una paridera. Y además muchas veces hay ganaderos que ni siquiera tienen machos. Lo que hacen es inseminar artificialmente a las ovejas. Es decir, tienen a todas las ovejas, inseminan a un número determinado, al que quieran, por ejemplo a 400 ovejas. Entonces esa es una forma de controlar las parideras, ¿no? Los pequeños ganaderos normalmente no hacemos eso porque no hace falta, porque cuando tienes 200 o 300 ovejas, la paridera de una sola vez, es decir, que te paran todas de golpe, se controla bien, se maneja bien. Es duro, pero se maneja bien. Pero también si tienes muchas ovejas y te paren todas de golpe, también lo que hace mucha gente, la gente que tiene mucho ganado, es contratar a personal para la paridera. Entonces, una sola persona no lleva a cabo no gestiona toda la paridera, ni trabaja toda la paridera de 1000 ovejas o de 600 ovejas. Son varias personas, bien una familia entera, o bien se contrata a alguien para esos meses. Al final es una campaña, como es la campaña de la aceituna o la de la cereza o como cualquier otra, ¿no? Solo que de animales. Y sobre el celo de las ovejas, existen lo que se llaman esponjas, que lo que hacen es que, no sé exactamente cómo funcionan, nunca lo he visto funcionar, pero sé que existe. Básicamente la esponja lo que hace es provoca el celo de la oveja. Entonces, digamos que la oveja en esa ganadería no tiene un celo natural, se le pone la esponja a, por ejemplo, 200 ovejas, esas 200 salen todas en celo a la vez porque se ha provocado el celo y los machos las cogen o bien se inseminan artificialmente, ¿no? La forma más natural de hacerlo es tener a los machos separados de las ovejas, por ejemplo, en otra finca o en otras naves. Entonces se cogen a las ovejas que quieras que se queden preñadas, cuando estén en celo las juntas con los machos y esas se quedan preñadas. Y luego otras, lo haces por lotes. Nosotros no lo hacemos por lotes porque tenemos pocas ovejas, ¿no? Y nos compensa que se queden todas preñadas a la vez y paran todas a la vez, ¿no? Lógicamente. Entonces siempre tenemos a los machos con ellas porque tienen el celo sincronizado. A ver, quinta pregunta. Esto no es una pregunta, es una afirmación, pero igualmente voy a responder porque digo, es que esto hay que contestarlo y punto. Mucha gente me ha dicho, cuando saqué a los cerdos de mi abuelo, que casi se me comen al gato, y que de hecho, si el gato no hubiera saltado, me lo hubieran comido, hubiera saltado yo para abajo e intentar que no se lo comieran, pero bueno, ya a saber lo que había pasado. Los cerdos comen carne cuando no tienen otra cosa que llevarse a la boca. Son omnívoros. Es verdad, los cerdos son omnívoros, comen de todo, igual que nosotros. Los cerdos comen lo mismo que nosotros, pueden comer todo lo mismo que nosotros. Pero eso de que los cerdos comen carne cuando no tienen otra cosa que llevarse a la boca, más bien comen hierba cuando no tienen carne que llevarse a la boca. Porque si os fijáis, cuando casi se me comen al gato, los cerdos estaban buscando lombrices, no estaban comiendo hierba, estaban buscando lombrices lo primero. Y segundo, en cuanto vieron al gato, soltaron a las lombrices, dejaron de buscar lombrices y se tiraron a por el gato porque es carne rica y tierna. Es decir, eso de que los cerdos comen carne cuando no tienen otra cosa que llevarse a la boca es totalmente falso. Más bien yo diría que es lo contrario. Como normalmente no tienen carne, no les queda más remedio que comer hierba y bellotas y lombrices y otras cosas. Pero
Prefiere las lombrices a la hierba y prefiere los gatos a las lombrices. Vale, otra pregunta. Me pregunta la gente que cómo hacemos para que la carne dure todo un año. Me imagino que se refieren a las carnes de matanza. A ver, hay miles de formas de conservar la carne. La más fácil es el congelador. Es decir, en los pueblos hay congeladores, lavavajillas, lavadora y electrodomésticos, aunque parezca que no. Entonces, cuando se mata un cerdo, se hacen filetes, se hacen chorizos, se hacen jamones o se hacen lomos, se hacen morcillas. Bueno, se transforma la carne, ¿no?, en alimentos, ¿no? Entonces, toda la carne que se pueda congelar, pues se congela. Se mete en tupper o se envuelve en papel albal o lo que sea y se congela. Y la que no, se hace chorizo. Entonces, el chorizo lógicamente no se congela. ¿Cómo se conservan los chorizos? El chorizo se hace con carne cruda, igual que el jamón y el lomo, los embutidos son crudos, al final es carne cruda, ¿no? Entonces, se pica la carne del cerdo, X carne, la que sea, porque hay miles de chorizos de no sé cuántos tipos y morcillas igual. Hay chorizos de morcilla de costilla, de magro, de sangre, en fin. La carne que sea se mete en una tripa. Y se hace el chorizo. Cuando mi abuelo haga la matanza, voy a ver si puedo enseñaros cómo se hacen los chorizos. A la gente que no lo sepa o no lo haya visto nunca. Entonces, cuando están hechos los chorizos, las morcillas, los lomos y todo eso, eso se cuelga en una bodega. La bodega tiene las condiciones de humedad, temperatura, etcétera, para que esas carnes se vayan secando durante unos cuantos de meses y cuando estén secas se comen. Igual que un queso, ¿no? Pues así se conserva la carne. Sé que también hay otra forma de conservarla que es con humo, humando la carne. No sé, no he conocido nunca esa forma, nunca la he visto, no sé cómo se hace, pero sé que existe. Pero vamos, que el cerdo se mata, una buena parte se hace chorizo y la otra se mete al congelador y ya está. Otra pregunta, ¿qué es un perro carea? Mi perro tizón es el perro carea. Y, por ejemplo, mi perro congo, urraca, pelayo son mastines. Un perro carea es un perro que carea a las ovejas, que las pastorea. Es decir, es un perro que no está siempre con las ovejas como están los mastines, no se troquela ni nada. Simplemente lo utiliza el pastor para conducir al rebaño. Es decir, cuando yo llevo las ovejas de una dehesa a otra o de un monte a otro, para que las ovejas no se me vayan y sigan el camino, digamos, que yo quiero hasta ese otro monte, se utiliza un perro carea para que las vaya conduciendo. Entonces, se le da órdenes al perro. Y el perro lo que hace es evitar que las ovejas se dispersen y que se hagan varios grupos. Mantiene junto al rebaño mientras va andando hasta llegar a un punto X. Vale, otra pregunta. ¿Qué son las carlancas? Esto me lo han preguntado 847.000 millones de veces. Las carlancas son collares de pinchos que se le ponen a los mastines para protegerlos de los depredadores. Se usan sobre todo en zonas del norte, que es donde hay más población de lobos. Y bueno, aquí también se usan realmente por toda la península porque, aunque digan que no, el lobo está más o menos extendido por bastantes zonas de la península y yo creo que aquí, si no los hay ya, los habrá pronto. Y bueno, ya sabéis que aquí, bueno, seguramente haya lobos de paso, no lo sé. El caso es que protege el cuello del mastín, que es no solamente del lobo, sino también de las colmilladas de jabalí. Ya sabéis que el perro de mi tía, el Pancho, que tenía ella, le rajó el cuello un jabalí. A lo mejor si hubiera tenido carlancas no le habría rajado el cuello, porque habría chocado el colmillo con el collar, ¿no? Entonces, no solamente para defenderse del lobo, sino para defenderse también de jabalí o también para protegerse entre mastines, ¿no? Los mastines de la misma... los mastines de diferentes rebaños, hay veces que se pegan. Muchas veces mis perros han tenido peleas con los perros vecinos y con otros perros, ¿no? Lógicamente. Entonces, para que no se hagan daño, se les ponen las carlancas. Entonces ellos tiran el bocado al cuello, se hace daño el que ataca y ya no vuelve. Entonces se protege a los animales, ¿no? Hay mucha gente que opina que las carlancas son una crueldad porque no se pueden tumbar los perros, no se pueden tumbar, no se pueden rascar cómodamente. Todo es totalmente falso, se pueden rascar, se pueden tumbar y pueden hacer cualquier cosa, no se hacen daño entre ellos. Yo se las tengo puestas a mis perros y a día de hoy están bien. Entonces, no es maltrato animal ni es nada, es simplemente que si el Estado protege al lobo o a otros depredadores, me parece bien, pero también tenemos nosotros que protegernos a nosotros mismos y a nuestros perros. ¿Cómo? El método más efectivo y que se ha usado desde hace miles de años, o por lo menos cientos de años, son las carlancas. Las carlancas no hacen daño a nadie, solamente al que ataca. Es un elemento defensivo.
Otra pregunta que me ha hecho mucha gente, no sé con qué intenciones, pero bueno, la voy a decir igualmente. Me preguntan, ¿querrías tu vida para tus hijos si los tuvieras? Pues mirar, si mis hijos son felices en el campo, me encantaría. O sea, si algún día tengo hijos, me encantaría que les gustara el campo y que quisieran ser pues, ganaderos, agricultores o lo que sea. Me gustaría, porque es lo que a mí me apasiona y me imagino que no hay nada mejor en la vida que compartir tu pasión con la de un hijo, es decir, que sea la misma, ¿no? Y transmitir conocimientos y que la forma de vida rural pues tenga un relevo generacional y no se pierda nunca, me encantaría. Pero si yo tengo un hijo el día de mañana que no le gusta el campo, que puede pasar, y le gusta la ciudad, pues que haga lo que le guste, a mí me da igual. Lo importante es ser feliz. Y si te gusta el campo, pues quédate en el campo. Y si te gusta la ciudad, pues vete a la ciudad. Entonces yo, hoy por hoy, a mí no se me ocurriría intentar obligar a mi hijo a llevar la vida que llevo yo. Si a mi hijo no le gusta el campo, pues no le gusta el campo. Yo, para mi hijo, para mis hijos, si los tuviera, o si los tuviera el día de mañana, yo quiero que sean, o querría que fueran felices. Y no se me ocurriría obligar a un hijo mío a estudiar algo que no le gusta, a trabajar en algo que no quiere, o lo que sea. Entonces, porque si no, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tienen las cosas si obligamos a los demás a hacer cosas que no quieren, ¿no? Entonces, con los hijos es eso. A mí mis padres, por ejemplo, nunca me han obligado a hacer nada. Nunca me han obligado a estudiar. Nunca me han obligado a hacer nada. Siempre me han dicho, ten unos estudios mínimos. Porque es verdad que hay que tener unos estudios mínimos siempre que se pueda, ¿no? Pero aparte de eso, nunca me han obligado. Yo estudié porque quería y trabajo en el campo porque quiero. Entonces, eso es una libertad y es un desahogo para una persona y para un hijo. Y yo quiero eso para mis hijos, o querría eso para mis hijos, que hicieran lo que quisieran. Y si a mí no me gusta la ciudad, pero a mi hijo sí, ¿qué le voy a hacer? Si a mí lo que me importa es la felicidad de mi hijo, ¿no? Venga de donde venga. Así que nada, espero que os haya gustado la ronda de preguntas y haya resuelto algunas de las dudas que tenéis algunos de vosotros. Así que nada, con esto y un bizcocho, nos vemos el año que viene. Espero que hayáis tenido un buen año y si no, el siguiente será mejor. Siempre hay que buscar mejorar en la vida, hacer lo que nos gusta, intentar ser feliz. Sé que muchas veces es difícil, sobre todo por el dinero, porque el dinero siempre amarga a la gente, pero no os preocupéis porque no es lo más importante en la vida ni de lejos. Así que aquí tengo a mi fiel compañera Perli, que se va a despedir de este hermoso 2022 con todos vosotros, Perla, despídete de la gente. Así que nada, lo dicho, espero que tengáis un feliz año 2023, que sea mejor que el anterior, mejor que este, y que nos toque a todos la lotería del niño. Pues venga, nos vemos.